Juntas de autoayuda, filosofía, proceso, terapéutica. Fraternidad de grupos de autoayuda y ayuda mutua. Presentación. Institución de un grupo de autoayuda. Compartir experiencias. Democracia y autoayuda. Lo político y la autoayuda. Libertad y autoayuda. Un lugar neutral para pensar y cambiar. ¿Cómo funciona el grupo? Estos son los temas. Consideremos cualquier grupo de autoayuda, de cualquier asociación y corriente. Todos los grupos, todos los modelos. ¿Cuál es la filosofía de los grupos de autoayuda? ¿Cómo funcionan? ¿Qué son? Se trata de consideraciones filosóficas, psicológicas, derivadas del análisis de estos grupos. Más que de una técnica terapéutica, se trata de grupos sociales. Y esta presentación considera lo que sabemos y comprendemos de ellos. Consideremos, meditemos, ¿cómo podemos comprender a estos grupos sociales? ¿Cuál es su utilidad y su función? ¿Cómo operan? ¿Cómo pueden ayudar? Primero, la institución de un grupo de autoayuda. ¿Cuándo y cómo surge un grupo? Se encuentran personas en similar situación. ¿Hay algún componente emocional? Son, por ejemplo, personas con familiares con cáncer, personas que han vivido alguna enfermedad, alguna situación muy difícil en lo emocional. Con el tiempo el grupo se estabiliza, se establece una rutina, se construye un sistema en la práctica, se funda una asociación y se hace un movimiento social. ¿Cómo funcionan? Con mecanismos sencillos y principios fundamentales, frecuentemente desconocidos para sus participantes porque son parte de la práctica, de la actividad. ¿Cuál es la filosofía básica? Una filosofía de autogestión, hágalo usted mismo, digamos, de colaboración, de apoyo mutuo, generalmente contrario a la profesionalización, opuesto a la especialización,
que privilegia lo empírico, lo práctico, lo que se encuentra útil a lo largo del tiempo con las juntas. Se trata de una terapia grupal. Eventualmente el grupo de autoayuda maduro se hace efectivamente un proceso grupal y psicológico. Las juntas tienen una secuencia, un inicio, un proceso, un desenlace. Hay una rutina y reglas o normas de interacción, de colaboración, incluso no específicas, no explícitas, sino como parte de la tradición o forma de hacer las cosas que se establece. La regla de oro es compartir experiencias. De hecho, es lo que funda al grupo y le da su carácter. Es otra forma de interacción, distinta a lo que es, digamos, normal en sociedad, porque implica hablar en primera persona del singular. Yo, mi experiencia, lo que siento, lo que vivo, lo que me pasa, lo que pienso, lo que siento. Hablar de uno, háblanos de ti, como es la norma en grupos de autoayuda, implica no generalizar. Generalizar es la modalidad más común de interacción en sociedad. Implica nunca hacerse responsable de la propia palabra, sino hablar como si de todos y todas se tratara, como si uno supiera la generalidad y no la propia experiencia. Esto es el primer problema difícil de superar porque normalmente se generaliza para evitar comprometerse con la propia palabra. Consecuentemente también, el hablar en primera persona del singular implica hablar sin dar consejos. Los consejos típicamente son una forma de, digamos, proyectar a otros o en otros lo propio. Buscar resolver lo de otros en lugar de resolver lo propio. Pensar que uno tiene las soluciones y las fórmulas generales, cuando cada cual tiene situaciones particulares, sentimientos, experiencias, que otros difícilmente pueden comprender con precisión y donde los consejos y generalizaciones no siempre funcionan y se vuelven incluso una agresión. Hablar en primera persona implica no hacer juicios de valor, ni decir lo que está bien, ni decir lo que está mal, porque eso también es una forma de generalizar, de aconsejar, e implicaría que nosotros sabemos en detalle la situación de otro, que puede ser muy particular, y para quienes lo que nosotros imaginamos es una buena solución o camino, alternativa, no necesariamente puede hacerlo.
Hablar en primera persona implica abandonar la posición del saber de un especialista o de una persona mayor o de alguien con mucha experiencia, porque lo que otros consideran que saben, han estudiado, etcétera, no necesariamente se aplica a una situación especial, particular, personal, emocional, de vida, de alguien que podemos imaginar lo que siente, vive y necesita, pero que puede ser muy distinto en la situación particular de una persona. Solamente cada uno puede resolver y encontrar finalmente la solución, la alternativa que le es útil, apropiada, necesaria. Hablar en primera persona implica también evitar el deber ser, el dictar lo correcto, lo legal, lo probo, lo institucional, lo tradicional, porque en una situación particular puede ser que de lo que se trata es distinto y lo que se requiere es algo que sin vivir la situación nos es imposible reconocer y comprender. El grupo de autoayuda es un grupo social. Se va al encuentro de quien vive algo similar. En él me reconozco en otros, me conozco con otros. Se encuentran aspectos para copiar o aprender de ellos. Identifico lo que quiero eliminar, me analizo con otros que son mi espejo. ¿Cómo aprendimos a ser quienes somos? Por ejemplo, en la familia, en sociedades que pueden tener distinto carácter, autoritarias, violentas. Puede haber imposición, golpes. Puede haber formas de respuesta típicas, pasividad, dependencia. Asimilamos en nuestros grupos de pertenencia formas de ser, identidades. Los seres humanos copiamos por naturaleza. Los niños copian modelos de rol, lo que les gusta, lo que ven, lo que viven, muchas veces sin reflexión, lo que parece útil o lo que parece normal, actitudes, formas de reír, formas de hablar, formas de sufrir, que se repiten. Nos hacemos seres que sufren copiando, por ejemplo, el egoísmo o la falta de respeto, formas de agresividad, pasividad, posturas individualistas que asimilamos sin mucho darnos cuenta. La democracia y la autoayuda. La subjetividad, nuestra identidad y forma de funcionar, nuestra persona. ¿Somos realmente democráticos? ¿Mi familia es realmente democrática o mi cultura, mi sociedad, mi grupo de trabajo son democráticos? ¿Yo soy democrático? ¿Qué es ser democrático?
La democracia es una forma de relacionarnos y termina por ser una forma de ser. En una familia democrática, por ejemplo, las decisiones se toman entre todos, discutiendo, conversando, negociando, hasta llegar a un consenso. En el peor de los casos, una votación, pero finalmente una decisión colectiva. Se colabora. Por ejemplo, si el proveedor, la proveedora de la casa puede tomar un nuevo empleo, en una familia democrática primero tendría que consultar con todos antes de aceptar un nuevo empleo, porque su decisión afecta a todos, es parte de todos y tiene que decidirse entre todos. La mejor decisión nunca es solo mía. Pero, ¿cuál es la mejor decisión? ¿Una decisión individual o una decisión colectiva? ¿Cómo es que se logran las mejores decisiones en una situación particular? En un grupo democrático, cuando se acuerda y se toma una decisión colectiva, eso generalmente es una mejor decisión. Todos participan, todos debaten, hay múltiples puntos de vista, se ofrecen datos, información, experiencias, detalles, se piensa el asunto más a fondo y desde muchas perspectivas hasta llegar a una decisión que por ser colectiva termina por ser mucho mejor decisión. Somos siempre seres sociales, hasta biológicamente, como en las neuronas espejo que tienen los mamíferos, pero en realidad los seres humanos evolucionamos no solo para ser animales sociales, sino porque vivimos en y con un lenguaje simbólico que ningún animal tiene. El lenguaje complejo en el que vivimos los seres humanos es un lenguaje que nos estructura para la cooperación, nos define, da significado a todo en términos de lo que otros dicen, opinan y piensan, y nosotros con otros definimos que somos. Nunca somos individualistas. Siempre somos en y con otros. El mundo humano es un mundo de lenguaje, de decisiones pensando con otros, incluso cuando estamos solos. En nuestra mente hay un grupo, una familia, una serie de personas significativas, ideas, discursos, proyectos, planes. Todo esto y nosotros somos absolutamente sociales. El discurso nos define. En psicología y ciencias sociales, un discurso es un conjunto de ideas que funcionan juntas. Hablamos de discursos cuando hablamos de proyectos colectivos, de formas de comprender al mundo o comprender una situación, determinan nuestras acciones y colaboración con otros. Pero los discursos también definen cómo comprendemos las cosas. Vivimos en la lógica de los discursos. De hecho, habitamos en un mundo social que es una lucha entre discursos,
entre proyectos, planes, ideologías. Lo político y la ayuda mutua. Lo político puede ser lo más importante para nuestro bienestar emocional y tiene que ver con la lucha entre discursos, entre ideologías y por lo tanto entre las personas que los defienden, que los consideran importantes o fundamentales. Termina por ser una lucha por el poder o el dominio, tal vez dominio de otros, pero también por la hegemonía de proyectos, de ideologías, de formas de vida. Lo político está en la familia como está en la pareja. Lo político está en toda situación social. El mundo de lo político es el lugar y fuente de los conflictos emocionales porque implica una lucha por el poder, lograr ciertos fines, avanzar en lo que unos y otros desean o unos grupos y otros desean. Incluso el dinero, prestigio y beneficios están relacionados con esos proyectos y objetivos, con esos discursos e ideologías. Somos seres políticos. Sabemos negociar. Avanzar en proyectos es esa negociación. Lograr la colaboración de otros. Convencer y poder ser convencido. Participar en la lucha por recursos, posiciones, derechos, privilegios. Sin tregua. Esa es la sociedad humana. Una sociedad de lucha política permanente. Y esa también es la causa y motivo de nuestro sufrimiento. Ser diplomático es saber sumar a otros en los proyectos que me gustan, sumarme a proyectos de otros, negociar, colaborar, decidir colectivamente, como en una familia democrática, con personas que aprenden a dialogar, colaborar, ser flexibles y participar. La libertad y la ayuda mutua en un grupo de autoayuda. Ser libre, ¿qué significa en realidad? Actuar sin tener consideración de otros. ¿Cuándo es uno libre? ¿Cuándo actuamos con libertad? El sufrimiento emocional y las adicciones tienen relación con la lucha en el mundo social y la posibilidad de actuar con libertad. Libertad es hacer lo que quiero, pero sin afectar a otros. Es claro que el respeto al derecho ajeno, la posibilidad de convivir pacíficamente, pero también obteniendo satisfacción o logrando lo que cada uno busca. Nunca puedo actuar sin tener en cuenta a otros. Hacerlo es precisamente el egoísmo, el individualismo o hedonismo que lleva al conflicto y al sufrimiento. En cualquier sociedad tradicional, funcional, donde las personas pueden estar y ser más tranquilos, donde los sujetos se constituyen en seres sociales, grupos étnicos que saben vivir con libertad y respeto mutuo, puedo saber lo que opino, por ejemplo, si lo consulto con otros. Mi mejor opinión es la que concerté con otros. Mi libertad es parte de la libertad de los otros también.
Ser humano entonces es ser social, permanentemente democrático, cuidadosamente respetuoso, libre para decidir con otros, colaborador empedernido. La legítima libertad produce bienestar emocional. El individualismo y el hedonismo, en cambio, son parte de sociedades con sujetos en conflicto, que actúan y deciden sin considerar a los otros, como en la sociedad de consumo, que construye a sujetos violentos, destruye las relaciones sociales y generalmente produce insatisfacción, genera infelicidad. La lucha social que se promueve como parte de un egoísmo sistémico-cultural es algo artificial, es algo ajeno a la naturaleza humana y a las sociedades humanas. La naturaleza de las sociedades humanas y del ser humano es de ayuda mutua, de colaboración. Y la ideología individualista de lucha es en realidad la promoción de intereses mezquinos, egoístas, que rompen con la posibilidad de colaboración y de bienestar para todos. Un lugar para pensar y para cambiar. En un grupo de autoayuda puedo observar personalidades, identificar actitudes, reconocer formas de actuar en situaciones particulares, ideologías, discursos, claro, formas de lucha política en personas particulares y específicas y situaciones familiares, laborales y otras. Y todo esto permite que yo me piense a mí mismo en un lugar neutro, estando con otros, dejando fuera etiquetas de profesión, de rol familiar, de edad, etc. Escuchar sin cuidar lo que es políticamente conveniente. Bajar la guardia, digamos, de la lucha social para estar en una situación de verdadera escucha. Un comparativo. La dinámica social de la lucha política en la familia y otros grupos sociales contra el grupo de autoayuda como espacio para escucharnos mutuamente, hablando en primera persona con el compromiso que eso implica, al decir franca y sinceramente lo que siento, lo que vivo, lo que me angustia, lo que me pasa, temores, proyectos, deseos, mi sentir. Vamos a compartir lo que nos duele, formas de funcionar que han sido problema, dificultades que nos llevan al sufrimiento, y así poder encontrar poco a poco aquello que sería necesario cambiar. Podemos así reconocer lo que teníamos. Es necesario identificar las ventajas de nuestra forma de ser y funcionar para identificar entonces alternativas. Si voy a cambiar algo, tiene que ser algo que cubra lo que tenía antes, pero con ventaja y resolviendo los problemas que esa forma de funcionar y ser representaba. El comportamiento compulsivo y problemático
algo daba. Pero no es conveniente. Tenemos que reconocer lo que se obtiene de una situación para construir alternativas nuevas y mejores. Somos seres en transición. Es falso. Genio y figura hasta la sepultura. Siempre estamos en permanente cambio. Es necesario reconocer cómo funcionamos y dónde aprendimos a hacer y a actuar como lo hacemos para poder cambiar o construir nuevas identidades. Todos estamos en permanente cambio, pero podemos decidir la naturaleza de ese cambio. ¿Cómo funciona entonces el grupo de autoayuda? La Junta de Autoayuda es un grupo de estudio. Nos entrena para escuchar, se analizan experiencias de vida y se hace posible tomar decisiones propias. Las experiencias compartidas son la materia de trabajo. Gradualmente decido quién quiero ser hoy. Me transformo en alguien que me gusta ser, que deseo ser. Gracias a que en el grupo no hay nadie que me esté dictando lo que debo ser, que esté juzgando lo que he hecho. Los únicos que están ahí juzgando a sí mismos son los propios participantes sobre su propia vida. Por eso es tan necesario evitar toda generalización, juicio, consejo, para que yo realmente pueda escuchar y analizar lo que digo. El grupo de autoayuda es una herramienta social para aprender a escuchar y tomar decisiones sobre el ser, para aprender a ser en sociedad, para aprender a vivir de manera socializada, responsable y libre, pero con respeto de los otros y de mí mismo. Hacernos sujetos sociales en democracia, personas tolerantes y colaborativas. Por eso es un grupo y por eso las reglas tienen que cambiar para hablar con la posibilidad de escuchar y aprender. Se trata de una filosofía autogestiva. Antes que buscar culpables o dictar verdades, se trata de hacerse responsable primero de nuestra propia palabra, de lo que decimos. Evitar el individualismo, el egoísmo, para ser libre sin afectar a otros al analizar cada cosa que digo y he dicho, cada cosa que hago, he hecho y deseo hacer de forma responsable. Si escucho, aprendo. Las reglas, rutina, el trabajo en el grupo me entrenan. Hablo cuando tengo la palabra. Me sujeto a las reglas sociales del grupo. Vivo un lugar normado, ordenado, justo. Una estructura social clara me organiza. Vivo y defiendo la democracia, la participación, la igualdad en el grupo. Evito el autoritarismo en el grupo. Defiendo la filosofía del grupo como ejercicio de participación social y como ejercicio de reconstrucción de mi identidad y persona. Se trata de una cultura alterna, muy distinta a la cultura
normal de las relaciones sociales en lucha, políticas. En el grupo es contrario al hedonismo e individualismo de la sociedad general, especialmente las modernas sociedades de consumo. Se opone al uso de sustancias que afectan nuestras emociones o comportamiento para poder reconocerlas, analizarlas y transformarlas activamente, intencionalmente, responsablemente. Se opone a técnicas profesionales para resolver lo que se siente o vive, porque se trata de que cada uno identifique aquello que desea cambiar, que le es difícil, que ha sido problema, que necesita modificar por cuenta propia, por decisión propia, al propio ritmo, por decisión autónoma. Un grupo de autoayuda productivo es un espacio social que nos reeduca precisamente porque el grupo también es autónomo. La autonomía del grupo ayuda y promueve la autonomía del sujeto. Cada grupo tiene sus reglas, sus normas, su ideología, filosofía, tradición y forma de operar. En un grupo de autoayuda aprendemos a vivir con otros, a aprender con otros, a estar con otros, a adecuarnos y adaptarnos a un grupo social, a ser felices al menos en ese espacio, y si no, a hablarlo, a estar tranquilos. Vamos terminando y retomamos del público. ¿Qué hemos visto? ¿Cómo se instituye y establece un grupo de autoayuda? ¿Qué es y la importancia de compartir experiencias? La democracia y la autoayuda. Lo político y la autoayuda en un grupo de ayuda mutua. La libertad y la autoayuda. Un lugar neutral para pensar y cambiar. El grupo de autoayuda. ¿Y cómo funciona esto?